Bien, vamos a empezar ya nuestra conferencia el día de hoy con nuestra ponente, Rosa Bonilla Peralta, de Entel, ¿no? Con los nuevos retos del desarrollo sostenible. Para todo esto vamos a dar la palabra a nuestro director Jorge Carvajal Arroyo para el inicio de esta conferencia. Señor director, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, profesor Jorge Torres Calderón. Bienvenida a la señorita Rosa Bonilla a esta sesión, a esta reunión en la cual vamos a continuar conversando y tratando un tema de gran actualidad. No quiero, y no es nuestro deseo a nivel de la escuela, iniciar esta actividad semanal sin antes expresar nuestras condolencias a los jóvenes que perdieron la vida en estos últimos acontecimientos que todos conocemos. Es un sentimiento muy profundo para nosotros, la pérdida de 2 vidas humanas y sobre todo aquella situación que todavía muchos siguen viviendo a través de esos percances y la situación difícil que tienen que afrontar en estos últimos días. Me estoy refiriendo a los heridos de estos últimos días. La Universidad Ricardo Palma, a través de nuestra Escuela de Administración, hace votos para que todo esto pueda corregirse, pueda enmendarse, pueda encaminarse hacia lo que es ese claro objetivo que tenemos en el marco del Pacto Global. Como ustedes saben, el objetivo número 4 del Pacto Mundial es que tenemos que desarrollar una educación de calidad, y por ello es que estamos realizando una serie de actividades vinculadas con ese objetivo. Sabemos muy bien, y hay que reiterarlo, una escuela que tiene certificación de calidad internacional como es la nuestra no puede estar al margen de estos acontecimientos. Por ello, en este marco de las experiencias empresariales sobre el desarrollo sostenible, hoy tenemos la grata presencia de la señorita Rosa Bonilla, quien es funcionaria de Entel Perú. Como sabemos, y solamente para darle un marco de referencia, la sostenibilidad viene a ser el desarrollo, ¿no?, de una nación, de un país, del mundo, que satisface las necesidades del hoy. O sea, la sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Por ello surge la pregunta, ¿no? Nosotros que hemos recorrido un poco más de años en el camino y en la vida, nos preguntamos, ¿qué es lo que estamos dejando para las futuras generaciones? Un mundo global unido, ¿por qué? Sabemos que el calentamiento global está haciendo mucho daño, pero nuestra cuota, nuestro aporte a este desarrollo sostenible es brindarles una educación de calidad. Por ello, saludo la presencia de la señorita Rosa Bonilla, quien hoy va a comentarnos, va a exponer un tema de gran trascendencia. Para nosotros es una gran satisfacción. Y señorita Bonilla, bienvenida a esta su universidad, la Universidad Ricardo Palma, que no sea la última vez, ni la primera obviamente, y quisiéramos tenerla siempre en este debate, porque los peruanos tenemos que ver ese futuro deseado para nuestra juventud y para la gente que viene. Agradeciéndole a nombre de todos los miembros de la comunidad universitaria, le damos nuestras muestras de reconocimiento, ¿no?, y sobre todo la satisfacción de estar nuevamente con nosotros en esta oportunidad para tratar un tema de gran interés para nuestra juventud. Muchas gracias, Jorge. Bien, vamos a darle pase ahora
a la señorita Valerie Cárcamo, quien va a leer el currículum de Rosa, pero sin antes también poder saludar a José Luis Altamisa, representante de la CONFIEP, gerente de la CONFIEP, quien también hace posible estas conferencias. Gracias, José Luis. Bienvenido como todos los viernes. Valerie. Valerie Cárcamo. Profesor, buenas tardes, profesor Torres, buenas tardes, profesor Carvajal. Buenas tardes. ¿Pueden ver? Disculpe. No, no te vemos. No te buenas vemos. tardes a todas. Estoy tratando de compartir mi cámara, pero sí, no tu estoy señal logrando. Está bien baja. Bueno, tu señal está bien baja. Bueno, quiero mencionar que Valerie está acompañándonos desde Pucallpa, desde la hermosa tierra de Pucallpa. Gracias, Valerie, por tu colaboración y tu apoyo incondicional con tu escuela. Sí, estás con señal baja, Valerie, por eso es que no sale tu pantalla. Pero tu micro sí. A ver, Valerie. Ya. Por favor, dinos quién es Rosita Bonilla. Sí, buenas tardes con todo el público presente. A continuación voy a leer el currículum de la señorita Rosa Bonilla, que es jefa de gestión de reputación y desarrollo sostenible de Entel Perú, que nos va a brindar una exposición de los nuevos retos del desarrollo sostenible. La señorita Rosa es bachiller en comunicación social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con diplomado en comunicación cooperativa por la Universidad de Piura. También tiene un máster en administración por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y máster en neuromarketing por la Universidad de Barcelona. Especialista en comunicaciones, manejo de crisis, gestión de reputación, sostenibilidad y desarrollo sostenible, con experiencia en importaciones transnacionales del rubro de finanzas, telecomunicaciones, seguros, salud y educación. Muy bien, Valerie, muchas gracias. Ahora sí te vemos, Valerie, ahora sí estás con la cámara. Muy bien. Bien, ya sin dar más previos, invitamos a Rosa Bonilla ya para la presentación. Benel, a ver si le subimos también ya la presentación, por favor. Gracias, Valerie. Bueno, gracias primero que nada quiero agradecer, mientras Benel nos ayuda, ahí ya tenemos la presentación, quiero agradecer primero que nada a la Universidad Ricardo Palma, a la CONFIEP, a todos los presentes que se han conectado a esta conferencia. Como yo siempre digo, ¿no? El ejercicio de dictar clase, de compartir conocimiento, en realidad es un ejercicio para mí de aprendizaje. Porque yo aprendo de mi audiencia, de llegar a ellos, de inspirarlos, de pretender inspirarlos. El conocimiento es algo que se adquiere por pura fuerza de voluntad y es un proceso personal. Y lo que debemos hacer los que amamos la docencia es inspirar a que estas personas también amen aprender. Y el aprendizaje, todos lo sabemos, va muchísimo más allá de las aulas y, como dije al inicio, pasa por un proceso de voluntad personal. Dicho esto, también me sumo al mensaje de lamentar profundamente las pérdidas humanas y también los problemas de salud que puedan tener los jóvenes que recientemente participaron de la marcha pacífica por restablecer el orden, ¿no? El orden de acuerdo a la Constitución. Entonces, para no ir más allá con este tema, vamos de lleno a lo que nos convoca, que son los nuevos retos del desarrollo sostenible. Pero antes de hablar de los nuevos retos del desarrollo sostenible, solamente quiero repasar con ustedes qué cosa es el desarrollo sostenible. Acá tenemos un problema con la A del Asia. ¿Cómo es que se empieza a gestar? ¿En qué momento se empieza a hablar de desarrollo sostenible? ¿En qué momento empezamos a
desarrollar esto que tiene muchos nombres. Se le ha llamado responsabilidad social, responsabilidad ambiental, sustentabilidad, sostenibilidad. Ha tenido muchos nombres, tiene muchos nombres porque es nuevo. Recién en los últimos años es que se dicta, que se imparte en las universidades temas vinculados al desarrollo sostenible en las escuelas nacionales e internacionales. Se empieza recién a hablar con muchos más conceptos más aterrizados de desarrollo sostenible. Pero ¿cómo es que empieza esto del desarrollo sostenible y por qué hoy es más importante que nunca hablar de estos temas? Primero que nada, hace mucho tiempo la empresa tenía una manera de hacer las cosas que era principalmente generar rentabilidad para un accionista. Pero se dieron cuenta de que esto podía traer ciertos vicios. ¿Por qué ciertos vicios? Porque en el camino sucedía que no todo era tan transparente y a veces habían medios que no eran los adecuados y que llegaban a un fin no de la mejor manera. Y en ese camino suceden problemas en la sociedad. Entonces la empresa dijo, oye, hay un problema en la sociedad, así que hay que ver la manera de arreglarlo, ¿no? Y sucede esto de vamos a donar, ¿no? ¿Qué pasa en nuestro país y en muchos otros países? Todos, las personas que adquirimos un producto o servicio o que brindamos un producto o servicio, pagamos impuestos y esos impuestos deberían destinarse, por ejemplo, a la educación, a la salud. Entonces, como esto no sucedía, porque anteriormente la empresa no hacía transparente sus prácticas, y esto sucedía a nivel mundial, tenía que generarse donaciones, porque no era suficiente lo que desde el Estado la población recibía, ¿no? En toda Latinoamérica, si se quiere. Entonces, eso siguió evolucionando y la empresa empezó a entender, la manera de hacer negocios empezó a entender de que no podía venderle, ofrecerle un producto o un servicio a una sociedad que no tuviera capacidad adquisitiva. Entonces empezó a hacer las cosas de una manera distinta. Y se empezó a acercar a la comunidad, oye, ¿qué te hace falta? Pero eso no era suficiente todavía. Y siguió avanzando, se empezó a generar alianzas estratégicas desde la empresa, el sector público y privado para hacer las cosas mejor. Porque antes era como que por un lado la empresa, por otro lado las autoridades y por otro lado ciudadanía, cuando todos somos parte, cuando toda la ciudadanía forma todo lo anterior. Entonces, estamos ahora mismo en un punto, en la bolita azul que vemos en la lámina, estamos en un momento en que todo lo que se hace en una empresa tiene que pasar por un filtro. Y ese filtro es justo del que se habló al inicio, ¿no? De que mis acciones de hoy no pueden impactar negativamente al futuro. Obviamente tampoco al hoy. Entonces, estamos hablando de que esta nueva mirada de hacer las cosas, de hacer negocios, tiene que ser responsable. ¿Con quién o con quiénes? Tiene que ser responsable con las personas, por sobre todo, responsable con el medio ambiente, es nuestra casa. Y la venimos destruyendo mucho, honestamente, y siendo responsables con la generación de valor, ya sea económico, que se trata de una empresa, de un negocio, si se trata de una empresa tipo B o de una ONG, generando valor sobre el propósito, ¿no? Entonces son 3 ámbitos de gestión, o sea, hay como que memorizarlos en desarrollo sostenible, ¿no? Es impacto social, económico y ambiental. Estos 3 impactos son los que siempre tenemos que tener en cuenta en cada una de nuestras acciones, porque no solamente es desde la empresa, también personalmente. Y me voy a la siguiente lámina para hablar nuevamente de valor compartido, ¿no? Este valor que yo genero al interior de la organización como rentabilidad tiene que también generarle valor a las personas, no solo a las que integran la organización, sino también a los clientes. Tiene que ser un buen producto, un buen servicio y tiene que hacer que esta persona alcance sus objetivos para los que ha adquirido este producto o servicio. Pero también tiene que ser responsable con el medio ambiente porque solo tenemos un planeta y porque el ser humano desde que nace es un ser contaminante
El único ser vivo sobre la faz de la Tierra que contamina es el hombre, el ser humano como humanidad. Entonces estamos con ese nivel de conciencia de que todo el tiempo estamos contaminados, o sea, respiramos, exhalamos CO2, contaminamos. Entonces, con ese nivel de conciencia y sin hablar de bueno, la energía eléctrica que estamos usando mismo, el combustible que ahora menos mal es menos, y el papel que también ahora menos mal es menos, porque hemos aprendido que podemos hacer todo de manera más digital, o sea, hemos aprendido a la fuerza, esto ha sido como un aprendizaje intensivo con todo este proceso de cuarentena y de pandemia, pero este ejemplo me servía mucho para hablar de valor compartido. Ese valor tiene que alcanzar a estos tres ámbitos, ¿no? Esta es una lámina que me gusta mucho mirar. No podemos crecer de espaldas a la sociedad. O sea, ningún negocio va a funcionar de espaldas a la sociedad porque vive de la sociedad, porque vive en la sociedad y debiera vivir por la sociedad. Entonces, yo no me inventé esto. Esto es algo que mucha gente a lo largo de los años, como dije al inicio, traté de hacer este resumen, llegó a estas conclusiones, ¿no? Esto se llama el World Business Council of Sustainable Development, que es como que el gran grupo, un gran Consejo Mundial de Desarrollo Sostenible de empresarios y empresas del mundo que entendieron esto, ¿no? La lámina anterior resume todo lo que está aquí, estos nueve grandes principios. Y esto de que la pobreza es el gran enemigo de las sociedades estables, es justamente uno de los primeros que miraron, ¿no? Y bueno, obviamente los objetivos de desarrollo sostenible de los que también hemos hablado al inicio. ¿Por qué es importante mirar esta lámina? Porque en algunos casos es un punto de partida para hacer negocios. En otros casos es un encontrar convergencias con cosas que ya se están haciendo desde alguna empresa, que no necesariamente esté, buscando como generación de valor su propósito. Estamos hablando de, por ejemplo, una empresa que se dedique a embotellar agua, ¿no? Entonces, que encuentre dentro de su proceso la manera de reducir el plástico o la manera de encontrar una reutilización responsable del mismo, de recolectarlo. Entonces, eso es cuando ya la empresa en el camino encuentra una manera de contribuir a alguno de estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? En este caso sería el de consumo responsable, o producción, que es el número 12. O como en Entel quisimos también agregar dentro, ahí sí fue en el camino miramos un objetivo de desarrollo sostenible que no teníamos, que lo teníamos presente en el comité de diversidad, pero no lo teníamos tan fuerte en el negocio, y implementamos el programa de señas que conectan para atender mejor a nuestros clientes sordos. Y bueno, es dentro de un proceso del negocio, ¿no? Como les dije, no tienes que salirte del negocio, es hacer algo dentro de tu negocio de una manera distinta, de manera que genere valor compartido. Cuando una empresa decide crear un programa de lengua de señas peruanas, le entrega valor, obviamente, a la empresa, también le entrega valor al colaborador, porque el colaborador se lleva este aprendizaje, no siempre va a ser un colaborador o empleado directo, pero se lleva este aprendizaje, le entrega valor a la sociedad porque se pone en evidencia una problemática que en algunos casos es invisible para muchos sectores, y este tipo de iniciativas y su comunicación oportuna lo visibiliza, ¿no? Hay muchos objetivos de desarrollo sostenible y dentro de cada uno hay una serie de temas. Y dentro de estos temas es donde hay que trabajar quizá con un poquito, como son muy amplios, si queremos ir al detalle, podemos entrar a los temas de cada uno. Eso es lo que los motivo a hacerlos. Y dicho esto, queremos hablar un poco de los retos a corto plazo. Los más visibles es el manejo de residuos médicos, ¿no? No es ningún secreto que ahora usamos mascarillas, ¿no?
y por eso lo pongo como residuos médicos, porque lo que antes solamente usaban los médicos, ahora lo usamos todos. Entonces, ¿cómo vamos a manejar este nuevo residuo? Este va a pasar a ser como la nueva cañita, la nueva bombilla, la nueva sorbete, el nuevo sorbete. ¿Cuál es el camino para? Es reducirlo, utilizar mascarillas reutilizables o también motivar a los fabricantes de mascarillas a cambiar el material, quizá, para que sea realmente biodegradable. Ahora, es bien importante establecer que lo biodegradable no depende de solo de la palabra biodegradable. Todo es biodegradable, todo. Acá la pregunta que hay que hacernos es, ¿en cuánto tiempo? Ah, bueno, esto es biodegradable en 200 años. Ya, pues eso no es tan bueno para el planeta. Pero si hablamos de un producto biodegradable en un año o en dos, es mejor. Si es en meses, es mejor. Si es cuando lo mojas, es súper. Entonces, o si se puede convertir en compost al término de su uso, muchísimo mejor. Entonces, ese debiera ser el reto. Siempre que alguien les diga esto es biodegradable, ustedes siempre pregúntenle por cuánto tiempo, en cuánto tiempo esto se biodegrada. Otro reto a corto plazo del desarrollo sostenible es el manejo de los impactos adversos de la contaminación del aire. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos hoy por hoy a una gran cantidad de la población mundial de pacientes que se recuperaron de COVID, que tienen problemas respiratorios, que tienen afectado el sistema respiratorio, y estamos ante una situación en la que la gente vuelve a utilizar el vehículo para salir a las calles y esto vuelve a contaminar el aire. Entonces, todo eso que veíamos en las fotos que parecían de películas donde los pájaros estaban en la calle, donde creo que hasta habían animales de tamaños gigantes en algunas ciudades del mundo. Bueno, esto vuelve a ser un problema cuando se trata de no cuidar el uso y el abuso de los vehículos motorizados, ¿no? Sobre todo porque tenemos a personas que que han quedado con algunas secuelas de una enfermedad que le ataca principalmente al sistema respiratorio. Entonces, este impacto es social y este impacto es ambiental. El manejo de residuos el anterior es netamente ambiental. La adopción de estilos de trabajo y estilos de vida sostenibles, este tiene los tres ámbitos. ¿A qué me refiero especialmente? A que todos trabajamos de casa, estudiamos de casa, compramos más por delivery que antes, y esto genera problemas y también genera oportunidades, ¿no? Por ejemplo, el tema de empezar a caminar más, utilizar la bicicleta, eso es una bonita oportunidad que hay que aprovechar. Y dado que hemos estado mucho tiempo sentados trabajando, para poder fortalecer el sistema inmune, lo que toca es, además de alimentarnos con cierto balance, también el ejercicio es súper necesario. Entonces, ¿pero qué más? O sea, el tema de estilo de trabajo también no es solamente tener una silla ergonómica o tener un espacio dedicado exclusivamente a la oficina o exclusivamente a la universidad en casa. No es solamente eso. También pasa por establecer tus tiempos y tus momentos, ¿no? De tal hora a tal hora yo desayuno, de tal hora a tal hora yo trabajo, de tal hora a tal hora me desconecto para leer o para ver, no sé, mi serie favorita, mi película favorita, pero ese estilo antes estaba casi que dado por hecho porque estaba establecido por espacios físicos. Ahora ya no, ahora todo se desarrolla en un solo lugar. Entonces, esto ya está sucediendo, es un reto a corto plazo. También hemos notado que muchas más personas están finalmente acudiendo a cuidar su salud mental. Recién estamos viendo personas que han empezado psicoterapia, lo que en muchos países de primer mundo esto es algo normal, es como en el gimnasio, pero probablemente, ¿no? Entonces está dentro de su presupuesto familiar que todos vayan a psicoterapia y eso ayuda muchísimo a manejar emociones, lo que ha sido tan necesario en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos hemos tenido situaciones de emocionales extremas, difíciles, ¿no? Los retos en el mediano plazo
Una es la promoción de la recuperación verde, que va mucho más allá de solo el tema medioambiental, va muchísimo más allá. Esto pasa y es quizá más social que otra cosa, que es reconstruir una sociedad más sostenible, resiliente e inclusiva. ¿Qué cosa es esto? Entender que la diversidad es una realidad, entender que ya no podemos taparnos los ojos, porque si nos tapamos los ojos empezamos a irrespetar a las personas. Si nos tapamos los ojos, empezamos a desvirtuar lo que es realmente libertad de expresión y asumimos comportamiento manada para atacar cuando hay algún blanco visible, ¿no? Con blanco me refiero a un blanco de disparar. Redes sociales es un ejemplo de ello, es un ejemplo en el que todos podemos tomar una postura y bueno, eso se los digo a título personal, ¿no? Hemos visto muchos casos de denuncias contra agresores, hacia mujeres, y bueno, una siempre se pone apoyando a la víctima. Apoyar a la víctima es correcto. Lo que quizá es un poco a veces desbordado es el ataque sostenido al agresor, ¿no? Cuando ya sabemos quién eres, ya sabemos lo que hiciste y su fin, ¿no? Pero a veces el agresor incluso a veces hasta ya empezó un proceso de psicoterapia y ya empezó a trabajar en él y le dan, pero le dicen de la A a la Z. Entonces quizá no estoy diciendo de que esto no se deba hacer, sino que esto que nos ha sucedido debería enseñarnos a ser una sociedad mejor, una sociedad más inclusiva. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Al tema, a la situación de respeto que debemos asumir también. Porque del respeto parte todo. Del respeto parte el que uno no se la luz roja, el que uno no le atraviesa el carro al otro, el que uno no se salte de la fila, el que se entienda que para que a tu papá le den de alta antes en el sistema de salud. Sé que hubo una serie de denuncias sobre mafias de personas que cobraban para que le den de alta primero una persona y otra. Es no caer en esa trampa de la coima, ¿no? O sea, no tener un comportamiento de manada, como siempre, como se dice en términos de psicología, ¿no? Es porque, oye, pero acá se hace así, ¿no? Es decirle el no ok, pero yo no lo voy a hacer así. Salirnos de eso, desmarcarnos un poco y ser compasivos, empezando con uno mismo. Siempre la compasión tiene que partir por uno mismo. Y para respetar al otro también el autorrespeto, ¿no? Respetarse a uno mismo. Tenemos entre los retos a largo plazo, que ya son casi que de mediano a largo plazo, uno es los enfoques sostenibles e integrados. Las medidas ambientales urbanas sólidas en los países en desarrollo, las medidas para la planificación de la adaptación climática y las medidas para controlar los riesgos globales. Para tratar de dar ejemplos que tienen que ver con estos 4 retos, es hablar de esto a lo que se llama la solidaridad global, buscar la solidaridad universal. Es difícil, quizás una utopía, pero el hecho de que un país en cuyo seno empieza un brote de alguna enfermedad como la que estamos enfrentando, un virus como el que estamos enfrentando, es comunicarse con la mayor transparencia y la mayor objetividad posible con el resto del mundo, a decir, está pasando esto. Pero, ¿por qué digo transparencia y objetividad? Porque vimos que no fue exactamente lo que sucedió. Que minimizar este tipo de problemas es altamente riesgoso. Que no comunicarse con transparencia es un crimen. Medidas ambientales urbanas sólidas en los países en desarrollo. Esto tiene que ver con el uso de ciclovías, por ejemplo, de desarrollar las ciclovías o de desarrollar edificaciones o espacios de habitación que aprovechen la luz del sol para reducir el uso de energía eléctrica o reducir el uso de calefacción, etcétera, etcétera. Hay una serie de ideas
que podemos encontrar que ya en muchos países se están implementando para precisamente generar ciudades más inteligentes y ciudades más responsables y respetuosas con el entorno. Bueno, medidas para la planificación de la adaptación climática es algo que es casi nulo en todas las empresas, al menos. Es casi nulo porque tienes riesgos de esto, pero muy pocas desarrollan el riesgo ambiental. Quizás las que siempre lo desarrollan por obvias razones son las empresas de alimentos, porque directamente atañen digamos, a lo que se comercializa desde ellos, ¿no? Si hay un problema climático, nos vamos a quedar sin lúcuma para los helados de Donofrio, si hay un problema, o sin harina para los fideos, o qué sé yo, entonces, porque no va a haber trigo, porque va a haber escasez, y eso va a generar encarecimiento del producto, y no es ningún secreto que lo que se espera, si es que no nos ponemos todos la camiseta de cuidemos el planeta, es que vamos a tener en algún momento una escasez de alimentos. Eso no lo digo yo, eso lo dicen todos los ambientalistas y los cultores de esto a lo que se llama la economía azul. Precisamente va de eso, ¿no? De mirar a la naturaleza y pretender ser como ella. ¿Qué es lo que hace la naturaleza? Lo utiliza todo, 100%. Nada le sobra. Entonces, la reducción de residuos es un paso súper importante, pero no es el único. En el consumidor responsable hay varios momentos. Un consumidor responsable, ¿de qué cosa se pregunta? Primero se pregunta, ¿qué se utilizó para hacer este producto? ¿Con qué lo hicieron? ¿Y a quiénes emplearon? ¿Y cómo los emplearon? ¿Les pagaron justamente? ¿Habían menores? ¿Hubo abuso? ¿Se fue contra la ley? Ya, ese es el cómo se hizo. Luego, ¿cómo se transportó o cuánto tiempo se transportó? ¿Cuánto combustible se usó? No, este producto vino súper lejos, vino por avión, entonces súper carísimo, un montón de combustible, una huella de carbono alucinante, ya, no. O no, es un productor local de mi país que hace todo con energía solar, qué sé yo, y lo traslada con vehículos híbridos, pongamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se transportó? El propio consumo, cómo se consume, ¿no? En qué empaque viene, cómo se le empaque, o cuál es la vida final de este bien, ¿no? Si es un aparato electrónico, por ejemplo, o eléctrico. ¿Qué voy a hacer al final con esto? ¿Qué voy a hacer al final con esto? También es una pregunta del consumidor responsable. Eso es lo que nos falta implementar en muchos ámbitos y tiene que ver de nuestro país, y no solo tiene que ver con la ciudadanía, tiene que ver con la empresa y tiene que ver con el Estado, porque el Estado, cuando salió la ley de no uso de bolsa de plástico, hubo un montón de debate, pero sin esa ley no hubiéramos logrado avanzar tanto. Entonces, esa es la razón por la que tiene que haber presión de la gente, presión de las empresas y presión del Estado. Tienen que ser los tres tenemos que mirar a ese mismo norte. Y bueno, la cuarta tenía que ver mucho con la primera, que era el de controlar los riesgos globales, ¿no? El de comunicarnos oportuno y transparentemente entre todos los países, entre todos los continentes, cuando detectemos un riesgo potencialmente global. No solamente virus, son muchas otras cosas más. El cambio climático era el primero, por ejemplo, y eso lo sabíamos hace tiempo, solo que muy pocos tomamos una medida global. Hemos casi que ido parchando en el camino lo que hemos podido porque no teníamos quizá acceso a toda la información o al impacto de este tamaño de contaminación que hemos generado, que venimos generando. Y bueno, esto de aquí, esta lámina, encontré esta gráfica por ahí, en alguna parte de internet, y porque siempre me gusta estacionarme también en esta gráfica, porque tiene que ver con todo lo que finalmente uno busca, ¿no? En la vida. Si no te gusta lo que haces, nunca la vas a pasar bien. Si además eso que te gusta hacer es algo que el mundo necesita, pucha, qué bonito despertarte todos los días, ¿no? Y si además te pagan, ya es la máxima felicidad. Y encima lo haces bien, porque es bien difícil que algo que te encante hacer no lo hagas bien. Entonces, eso es propósito. Y
Y aquí esta es la parte que me encanta porque dicen que los millennials y en adelante son la generación del propósito. No es un discurso que se me haya ocurrido recién. Es algo que es cierto. Lo definió un grupo de sociólogos y psicólogos porque hicieron una serie de estudios y estos jóvenes, digo estas generaciones de estos jóvenes porque yo soy generación X, yo nací en el 78. Entonces, estamos frente a jóvenes que sí les interesa saber esto del consumo responsable, cómo se hizo esto, cómo se transportó, cómo voy a deshacerme de este residuo. Estamos hablando de jóvenes que quieren saber, ya, pero ¿qué cosa tiene de bueno esta empresa? ¿Por qué quiero venir a trabajar acá? Ah, no, porque como Tom's, ¿no? o qué sé yo, Crepes and Waffles, o como todas esas empresas que por la compra de este producto yo le doy un igualito a alguien que no lo puede pagar, o le doy educación a alguien que no la puede pagar, o qué sé yo, le doy el servicio a alguien que no tiene acceso a. Entonces, esa nueva manera de ver la vida es algo que nos está enseñando esta nueva generación. Yo sé que recientemente les llamamos la generación del Bicentenario porque han logrado demasiadas cosas. De hecho, yo tengo la suerte de liderar un equipo de personas que pertenecen a esta generación y me he sentido tan orgullosa de ellos cuando he podido aprender de ellos todo lo que me han enseñado en los últimos días, en las últimas semanas, sobre cómo miran ellos el país y cómo quieren cambiar las cosas. Y es increíble lo mucho que tiene que ver la sostenibilidad en esto, porque precisamente el hacer las cosas pensando en el futuro es el desarrollo sostenible, es la esencia del desarrollo sostenible. ¿Cómo haces para que, tuvimos una vez esta conversación, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esa niña vaya a la escuela y no esté vendiendo chicles en la calle? ¿Qué puedes hacer tú como ciudadano? Simplemente cumplir las leyes, ser fiel a tus valores, nunca pagar una coima, nunca aceptar una coima, porque en algún momento puede pasar en la vida que alguien te la quiere ofrecer, qué sé yo. Nunca pasar una luz roja, no tirar basura en la calle. Puede parecer muy tonto, pero ese es el origen eso lo hace todo el mundo, compadrito. No hay problema. Y eso es lo que genera la corrupción. Y eso es lo que genera que nuestros impuestos, en lugar de ir a educar a esa niña, darle un servicio de salud de calidad, termine en otro lado, ¿no? Y no queremos eso. Y así como yo sé que la generación del Bicentenario no va a aceptar el mal menor, que es algo que la mía aceptó, mi generación sí aceptamos el mal menor, estoy convencida de que nos van a seguir enseñando a hacer las cosas mejor. Y me voy a la siguiente lámina. Quería simplemente contarles como algo que pasó en Entel, rapidito, cuando entendimos que lo más difícil del licenciamiento social era esta parte, ¿no? Del licenciamiento, que era la familia separada de sus seres queridos porque estaban internados contagiados por COVID. Y lo difícil de la familia de no saber qué estaba pasando con su ser querido, pero de no tener ni idea, porque ni siquiera se puede acercar, es súper riesgoso. Entonces encontramos que el único contacto era el médico tratante, o la enfermera, o el grupo médico o de enfermeros, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras que estuvieran atendiendo a estos pacientes. Y ellos se convirtieron, pues, al final en nuestros más grandes aliados para poder llevar a cabo, para poder replicar una idea que encontramos en un grupo maravilloso que se llama los COVID Warriors, que son un grupo de españoles, que son una asociación civil de gente de distintas profesiones, distintos oficios, que lograron desarrollar este programa allá en Europa y nosotros lo tratamos de replicar. Digo tratamos porque nunca vamos a llegar a ser iguales, y encontramos esta oportunidad de poder conectar a las personas con sus parientes
a todos aquellos que estaban internados por COVID, ya sea en cuidados intensivos o en cuidados intermedios, ¿no? Quizá ha sido uno de los programas que la vida me ha permitido liderar, que me costaba demasiado hablar con las personas encargadas de cada hospital sin que se me hicieran, pues, sin que se me... Voy a apagar la cámara porque creo que estoy perdiendo un poco de señal. Entonces, pudimos desarrollar este programa maravilloso. Llegamos a algunos hospitales en Lima y en Arequipa y en Trujillo, si mal no recuerdo. Pero obviamente siempre estábamos a disponibilidad y a disposición de los médicos y de que tuvieran el tiempo, ¿no? De que se dieran abasto para poder, digamos, hacer la videollamada, ¿no? La videollamada a veces conectaba al paciente con su familia o a veces era el mismo médico que videollamaba o llamaba por teléfono a la familia para contarle el estado de salud del paciente. En el Día de la Madre me acuerdo que hubo un montón de vídeos entre pacientes y su familia que ayudó muchísimo en la mejoría de los pacientes porque obviamente pues es una inyección de alegría, ¿no? De entusiasmo, y esto no es ningún secreto que también potencia el sistema inmune y hace que el paciente se recupere con mayor rapidez. Me parece que, bueno, tenemos aquí algo de presencia en prensa. No hicimos pauta de esto, de hecho es el típico caso de proyecto reactivo, porque eso nació pues en mayo como una respuesta a lo que estaba sucediendo y a la desesperación de la familia de no poder saber de los pacientes. Y bueno, obviamente nos generó algo de prensa en algún momento, y a veces no partía ni siquiera de Entel, sino partía de las mismas autoridades de salud que ellos mismos declaraban a los medios y contaban de esto, ¿no? Y después, bueno, nos llamaron a preguntar, qué sé yo, cómo se había hecho. Y eso, gracias lo pongo en lengua de señas porque nos gusta mucho hablar en lengua de señas peruanas en Entel. Si alguien tiene alguna pregunta, voy a volver a prender mi cámara. Si en algún momento perdemos señal, un poquito la volveré a apagar, pero la idea es escucharnos en todo caso. Creo que no me está funcionando. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Muy bien, Rosita, gracias. Vamos a pasarle a Brian, que es nuestro moderador encargado de la rueda de preguntas. A ver, Brian, para que les pueda dar el acceso también, ¿no? Brian. Buenas noches, buenas tardes, profesor. Vamos a hacer, pues, a ver, permítame, que la cámara está un poco lenta. Estás bien, ¿eh? Está cargada acá tu señal, me parece que está bien. Muy bien, Brian. A ver, para la rueda de preguntas, Brian. Ajá. Sí, correcto. Buenas tardes. Vamos a hacer inicio a la ronda de preguntas. Indicarles a los participantes que tenemos presentes, tenemos un icono de levantar la mano. Pueden con ello hacer uso para poder dirigirse al expositor y yo les hago el acceso correspondiente. A ver, vamos a indicar si hay alguna pregunta de parte de los participantes. Hacemos mención de igual forma que el título de la exposición el día de hoy ha sido todo lo que es los nuevos retos del desarrollo sostenible por parte de la expositora Rosa Bonilla, quien es jefa de gestión de reputación y desarrollo sostenible de Entel Perú. Sí. Mientras damos espacio a que quizá los participantes puedan hacer una pregunta, quizá también de parte de los profesores, estoy muy seguro que hay algunos dentro de la sala. Vamos a hacer si es que haya alguna pregunta de parte de la escuela también. Si no, en todo caso, puedo ir adelantando una pregunta, si es que me lo permite así nuestra expositora. Claro que sí, encantada. Correcto. Una pregunta que tengo, que como alumno también me importa mucho, ¿cuál considera usted que es el perfil hoy en día de un profesional en base a lo que es una gestión de desarrollo sostenible post pandemia, ¿no?
Bueno, es bien amplia la pregunta porque debería, o sea, atañe a todas las carreras, a todas las profesiones. Creo que debiera ser alguien con un pensamiento crítico muy avanzado, justamente para poder tomar decisiones que sean de solución inmediata, pero de impacto en el futuro, ¿no? De impacto inmediato. Y entender que, o qué sé yo, tener también una visión económica en el sentido más estricto de la definición de lo que es economía. Es decir, hacer más con menos. Y no estoy hablando de recurso humano, estoy hablando estrictamente de recursos naturales, de recurso hídrico, del recurso de energía, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tener una visión de cómo alargar el uso de vida de las cosas. Tiene que tener, esto es más o menos, si miramos un poco atrás, es la mentalidad que tenía, bueno, al menos mis abuelas, mis abuelos, me decían, acá te va a durar más y si le pasa algo es un surcido, ¿no? Es volver a llevar los zapatos a la renovadora de calzado, esa visión es la que, honestamente, es la que tiene que tener un profesional que ya venga con el chip del desarrollo sostenible, inclusive y sobre todo post pandemia, porque para hacer ese par de zapatos vamos a haber pasado por un montón de procesos. Y no voy a hablar de la parte del ganado vacuno, que es todo un capítulo, ¿no? Pero sí de todo el desgaste, de toda la maquinaria que hay detrás de ello, y hoy mismo nos hemos dado todos cuenta de que utilizamos la tercera parte de la ropa que teníamos. Entonces, ese es otro aprendizaje que hemos tenido en la pandemia, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que no necesitábamos imprimir tanto, de que no necesitábamos el vehículo, de que no necesitábamos tanta ropa, tantos zapatos, de que no necesitábamos tanto maquillaje que nos gusta, de que no era tan terrible, no para quienes nos teñimos el pelo por alguna razón que tiene que ver con algo que aprendimos, que no era tan terrible andar luciendo canas. Entonces, como eso, esa manera de economía, a esa me refiero, ¿no? De mirar todo con otros ojos. Es decir, en todo caso, como reflexión, ampliarnos como profesionales a trabajar un desarrollo sostenible desde ya, mirando nuestro entorno, ¿cierto? A partir de ahí ya estamos generando un desarrollo de economía en este caso, ¿no? Sí, economía y hay algo que también es súper importante que siempre lo menciona, ¿no? El hecho de ejercer los valores desde un punto de vista ético, ¿no? Porque hay mucha diferencia entre la ética y la moral. El punto de vista ético es aquello que tiene que ver con los valores en los que tú crees, ¿no? Y sostenerte en ellos. Entonces, digamos, el desarrollo sostenible no existe si es que no existe un autocontrol, una autocensura, digamos, de algunas acciones y actos que quizá mal aprendimos en el pasado y que en el presente se han convertido en un problema. Entonces, es por ello que ahora muchas empresas están desarrollando sin necesidad de que sea inclusive una obligación, lo cual es mucho mejor, estas políticas de prevención del delito. Entonces, es como registrar las reuniones de personal con autoridades, ¿no? Prohibir la recepción o entrega de regalos así, por más chiquitos que sean. Ningún regalo, ¿no? Las llamadas también se registran, o sea, es como que máxima transparencia en todos nuestros actos, que tiene que tener registro porque esa es la manera de prevenir el delito, ¿no? Los que le dije en el inicio. La base del desarrollo sostenible, es precisamente el cumplimiento de las leyes, de las normas, de la regulación, pero sobre todo el actuar de acuerdo a los valores, el comportamiento ético. Si no hay un comportamiento ético, no hay nada. El comportamiento ético que pasa por la transparencia también pasa por el reconocer errores, ¿no? El que una empresa entienda que obviamente se va a equivocar, o sea, en Entel obviamente nos vamos a equivocar, somos personas, y las personas tenemos un par de problemas, ¿no? Somos mortales y somos falibles, entonces
Creo que la parte más importante es el reconozco que me equivoqué y en este momento me hago cargo de mejorar para que si me voy a equivocar, que sea un error nuevo por lo menos, ¿no? No el mismo. Y esta empatía es importante en las empresas, definitivamente, ¿no? Y en las personas, o sea, como digo, como individuos, esto creo que tiene que ver, pasa por ahí, Correcto. Sí, es muy interesante este tema. Gracias en todo caso por aclararnos esto. Vamos a indicar si es que hay alguna pregunta de parte de los participantes de sala, sino para poder dar acceso al profesor Torres. Tenemos una pregunta de nuestro director, Jorge Carvajal. Adelante, director. Sí, gracias. Mire, el tema que se ha tocado hoy es muy, muy interesante, sobre todo para los jóvenes, que genera un reto a seguir y sobre todo hacia qué futuro vamos a apuntar. Nuestra realidad, estimada Rosita, permíteme que te llame así, nuestro país, yo digo que es un paraíso porque se puede hacer de todo y tienes todo. Sin embargo, quisiera tu opinión, muy valiosa por cierto, respecto a dos factores, porque hay muchos, ¿eh? Un primer factor, como personas que estamos vinculados al ámbito empresarial, viene a ser la informalidad. ¿Cómo ves el aspecto de la informalidad empresarial? Porque el peruano es así, el peruano es criollo, el peruano es, le gusta sacar a la vuelta a la ley, en muchos casos, no estoy generalizando, y está en ese calor del momento, del día a día, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en estos días, ante el advenimiento de la Navidad y todo, Mesa Redonda ya explosionó. La gente ya no toma en cuenta el COVID, nada de esas cosas. Los negocios que estaban establecidos ahí están en pérdida porque los ambulantes ya han invadido todo eso. Entonces, ¿cómo podríamos entender si nosotros estamos apuntando a la sostenibilidad, al cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera, ante una situación como esa, ¿no? Como esa? ¿Qué podríamos hacer? Esto en un primer lugar. En segundo lugar, algo que también preocupa, y más que preocupar, tendríamos que analizar qué hacer respecto a lo que ya siempre se habla, y al parecer no hay solución, que es la corrupción, ¿no? La corrupción, y en el Perú hay una frase muy simple, que casi siempre se menciona, el cómo es en todos los campos, ¿no? O en la mayor parte de los campos. Entonces, si bien es cierto, hablamos de generaciones, ¿qué esperamos de los jóvenes, de esa, para mí, esa reserva moral de un país tan bonito como el nuestro, para hacer que esos dos factores, por ejemplo, se reduzcan al mínimo o en todo caso desaparezcan? Habrá algún momento en el cual podamos pensar que eso ya no existe y estamos en una sociedad moderna, una sociedad mucho más llena de valores, de principios, etcétera, donde realmente convivamos de una mejor forma. Gracias por tu respuesta, Rosita. A ver, gracias por las preguntas, súper valiosas, porque de hecho la informalidad es el, digamos, el foco de la corrupción, es el foco de los problemas de abusos laborales, es el foco de muchos problemas, la informalidad. ¿Por qué? Porque cuando una empresa es informal y no hay ningún registro, si esta empresa abusa de sus empleados y no les paga lo que merecen, o no les da un seguro, o no les da todos los beneficios de ley porque es una empresa informal, ya hay un primer problema. Otro problema es que si no está pagando impuestos, está evadiendo una fuente. Yo sé que esto es un círculo o virtuoso o vicioso. Si pagamos impuestos y esos impuestos se destinan a lo que se tiene que destinar,
Yo sé que hay gente que dice, por eso no pago impuestos. No, eso no es que no, no debe ser, esa no debe ser nunca una respuesta. Aquí el tema es que alguien tiene que empezar a hacer las cosas bien. Y decir, por eso no pago impuestos, es como un, y como es como un, ay, todo el mundo lo hace, yo también, ¿no? Entonces, ahí yo invito a que todas estas personas que están conectadas cuestionen el precio bajo, cuestionen si alguien les vende un producto o un servicio y no les da una boleta. Cuestionenlo todo, porque eso de que no, es que esté más barato, pero ¿a cuesta de qué? O sea, no es que esto es chino, llegó de la China, qué sé yo, que eso era el pasado anteriormente, ¿no? Y era una cosa pues que era absurdamente barata y luego uno se entera que empleaban a niños para fabricar este merchandising, si se quiere, ¿no? Entonces, cuestionemos eso, cuestionemos el precio bajo, como hace mucho tiempo también empezaron a salir estos videoreportajes de algunas grandes marcas de ropa, a lo que se llama fast fashion, que la empresa tenía, bueno, algunos talleres formales en sus oficinas principales, pero empleaba a mujeres en Tailandia que vivían en condiciones pero terribles, ¿no? Entonces, por eso el precio bajo. Entonces, por eso cuestionemos el precio bajo. Tampoco es que, ay, vamos a comprar todo carísimo, no, pero cuestionemos el precio bajo, cuestionemos la calidad, respiramos algo que nos va a durar más. Mientras más alarguemos el tiempo de vida de un bien, también estamos haciendo algo por el planeta. Entonces, la informalidad es nefasta. No, o sea, si un consumidor no le compra nada a una empresa informal, está condenada a cerrar. Así que es el punto de partida, ser consumidores responsables y cuestionar. ¿Y dónde salió esto? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Tienes todos los protocolos? Es costosa la formalidad en nuestro país, pero es un punto de partida. Porque si estamos dispuestos a pagar un poco más por un producto o servicio que es justo, que es responsable, las cosas van a empezar a cambiar. De hecho, ya están cambiando. Y con respecto a la corrupción, bueno, el punto de partida es la informalidad, el punto de partida es el no cumplimiento, el punto de partida de la corrupción es la no transparencia, el hacer las cosas abajo de la mesa, el no querer declarar nada. Entonces, hoy por hoy tenemos la suerte de tener redes sociales. Hace poco un señor que trató, pero no tengo palabras de cómo describir el trato que le brindó a un repartidor, a un joven que trabaja como repartidor de Rappi. Trato terrible. O sea, las palabras que le dijo, o sea, me dolieron. Entonces yo dije, ¿cómo podemos estarnos tan mal entre personas, no? Bueno, eso no lo podemos permitir. Y menos mal, las redes sociales hicieron lo suyo y a ese señor, la municipalidad de Miraflores lo mutó. Tengo entendido que Rappi lo bloqueó, no va a poder usar más la aplicación y recientemente quiso viajar y la TAM no lo dejó subir al avión porque obviamente las aerolíneas tienen la prerrogativa de decir quién sube o no al avión si lo consideran potencialmente peligroso dentro de la cabina del avión. Entonces, una persona que claramente tiene un problema de manejo de ira puede ser potencialmente peligroso para las personas que están dentro del avión. Entonces, gracias a ese control de alguna manera que se hace desde redes sociales, a las cámaras de los celulares de los chicos, yo digo los chicos como si yo no tuviera uno, ¿no? Pero de hecho también lo hago porque ya la gente, bueno, cree más en el reporte del ciudadano con su celular en la mano que en el reporte de algunos medios de comunicación que no informaron adecuadamente de todo lo que pasó en los últimos días. Eso no es ningún secreto. De hecho, las mismas cadenas internacionales de noticias no miraban lo que cubría la prensa, sino lo que los usuarios ponían en las redes sociales. Estamos en un nuevo momento de la sociedad en el que gracias por eso, la tecnología está permitiendo que seamos mejores ciudadanos, a la fuerza aunque sea. Estoy refiriéndome estrictamente al caso último, al ejemplo de este señor que maltrató a este joven.
que trabaja como repartidor de Rappi, ¿no? Terrible, en verdad, pero bueno, es una tara de la corrupción y por suerte tenemos esta ventana llamada redes sociales que nos ayuda a ser como una especie de termómetro, ¿no? De todo lo que está mal y de todo lo que podemos mejorar también. Correcto, muchísimas gracias, director, por esta pregunta a nuestra expositora. Bueno, en todo caso, indicar si es que hay alguna otra pregunta de parte de los participantes para nuestra expositora. Sí, bueno, señorita Rosa, al parecer no hay ninguna otra pregunta de parte de los participantes. Vamos a darle acceso al profesor Jorge Torres. Profesor, adelante. Y de mi parte, muchísimas gracias. Profesor Jorge Torres. Bien, se me fue la señal. Bien, vamos a darle pase ya a nuestro director para el cierre de esta conferencia sobre los retos de sostenibilidad. Señor director. Muchas gracias, profesor Jorge Torres Calderón. Quiero expresar el agradecimiento a la señorita Rosa Bonilla por tratar un tema de gran importancia, sobre todo con esa sencillez y claridad que lo explican. Realmente es una convocatoria, es una invitación a todos ustedes, estimados participantes, para precisamente comenzar a generar ese cambio de una sociedad que todos queremos. Y todo va a comenzar con uno. No esperemos que tal vez el otro u otros comiencen. El hecho de que uno comience a trabajar bien y hacer las cosas bien, ya estamos avanzando. Yo siempre recuerdo esa frase de uno de los conocidos de la gerencia, que es Henry Ford, donde habla sobre la calidad y dice, la calidad es hacer bien todo, aunque nadie te esté viendo. Interesante, es un reto que yo lo he asumido y además participamos mucho con los alumnos de la carrera de Administración y Gerencia. Esa calidad certificada que tenemos a nivel internacional hace de que también tengamos ese compromiso. Y los jóvenes de la escuela, de la universidad en general, dado que la Ricardo Palma es la número 1 en inclusión, comencemos por ello, también es una gran familia que busca hacer las cosas cada vez mejor, sustentado en valores, sustentados en principios éticos. Y todo esto, obviamente, liderado por una gran persona como es el doctor Iván Rodríguez Chávez, el rector de nuestra universidad. Comenzando por el líder máximo, todos tenemos y estamos comprometidos a buscar esa sociedad que sea realmente muy grata vivirla y sobre todo esto se puede hacer. No se puede esperar que venga el apoyo, la ayuda de fuera. Aquí mismo, hoy, por ejemplo, hemos participado de este evento. Nos vamos regocijados, contentos, porque hay esa intención, esa vocación de que nuestra sociedad peruana, en el lugar donde estemos, hagamos que por lo menos nuestra familia, nuestro barrio, donde estemos, practiquemos esos valores y poco a poco eso va a contagiar, va a crecer más. Entonces, yo les agradezco a todos ustedes, igualmente al señor José Luis Altamisa, quien gracias a su gran visión desarrollamos temas como estamos viendo el día de hoy y el apoyo que permanentemente recibimos. El agradecimiento a la señorita Rosa Bonilla de Entel, igualmente a los profesores que se han dado cita el día de hoy y sobre todo estas actividades van vinculadas a nuestra comunidad universitaria, a nuestra comunidad nacional, porque juntos podemos llegar a lograr los objetivos que nos trazamos para buscar una sociedad mucho mejor y sobre todo para que los que vienen, los jóvenes, los niños, tengan una sociedad mucho más digna de vivirla.
La Escuela de Administración y Gerencia les agradece su participación y los invita a las próximas reuniones de todos los viernes gerenciales a las 4 de la tarde. Perdón. Muchas gracias, Jorge. Gracias, señor director. Rosita, algunas palabras de despedida. Bueno, quizá nuevamente agradecer la oportunidad. Como dije al inicio, el conocimiento, más que impartirse, se inspira, ¿no? Quiero motivarlos a todos a empaparse más del tema de desarrollo sostenible, a seguir adelante, con buscar el propósito en su vida siempre, y a que si en algún momento aprendimos algunas taras sociales que todos aprendemos, nos enfrasquemos en la tarea de desaprenderlas, ¿no? De aprenderlas, sacarlas y empezar esta palabra quizá ya está muy usada en estos tiempos, pero ese proceso de deconstrucción que necesitamos, que es necesario para poder evolucionar como sociedad. Y algo muy importante también, nunca nos quedemos callados cuando vamos a defender algo que es un derecho, algo que es un valor, ¿no? No dejemos de perseguirlo, porque lo que ha pasado nos ha inspirado mucho. Y así como algunos que no se enteraron mucho de lo que pasó, nosotros nos hacemos cargo de que se enteren. Así que eso sería. Nuevamente, gracias a todos. Gracias por querer aprender, por amar aprender, como quien ama aprender también, y el rol de docente, ¿no? Gracias, Rosa, por tus palabras finales. Y bien, vamos a despedirnos. Señor director, gracias por su presencia, como siempre, dirigiendo todos los viernes gerenciales. Gracias, Rosa, por tu brillante exposición. Gracias. Te vamos a hacer llegar el certificado como ponente a tu correo. Gracias, Benel, porque siempre tu apoyo es importante en el área de sistemas. Y Valerie, que se ha incorporado a nuestro equipo. Igual Brian, que son alumnos de nuestra escuela. Igual a los profesores que nos han acompañado, a los alumnos también, y a los invitados. Y nuevamente también a José Luis Altamisa, representante de la CONFIEP. Gracias por tu presencia. Bien, soy el profesor Jorge Torres Calderón, quien les agradece también la presencia de todos ustedes. Muchas gracias y será hasta el próximo viernes. Chau, chau.